Gracias a Dios, hermanos, por esta mañana, por todo lo que Él ya nos ha dicho. Nos ha dicho muchas cosas. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero Dios ya nos ha hablado a través de el canto, a través de el testimonio de todos los que hemos visto que están trabajando en la obra del Señor, y seguramente Dios ya nos está desafiando a todos y cada uno de nosotros para participar en su obra. Déjeme leer esto, y de esta manera quiero introducir el mensaje de esta mañana. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud que nadie podía contar, y que provenían de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y aclamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Para allá se dirige la historia, hermanos. Un día, eso que Juan nos cuenta en el Apocalipsis va a suceder. Y una gran multitud estará delante de Dios y le glorificará por la salvación que Él le ha provisto. Hacia allá va la historia, no hay duda. Hacia allá va la historia. Dios está haciendo esto en este preciso momento en todo el mundo. No tenemos duda. La pregunta es no qué está haciendo Dios, sino qué está haciendo la iglesia para que esto sea así. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Y si usted sabe un poquito de Biblia, usted fácilmente me va a decir: hermano, Mateo 28, del 18 al 20, ahí está la misión de la iglesia. Y tiene razón, yo le tengo que dar la razón. Es verdad, ahí está. Definitivamente, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, hasta que esto suceda. Tiene razón. Entonces la pregunta no es ¿qué debemos hacer? Ya está contestada. Sabemos hacia dónde vamos, hacia aquel día en que la gran multitud esté delante de Dios adorando al Cordero. Ya sabemos qué debemos hacer: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces la pregunta es ¿por qué no lo estamos haciendo? Esa es la pregunta. ¿Por qué la iglesia primitiva que nosotros leemos en Hechos, en menos de 30 años, cubrió todo el mundo conocido, y de tal manera que Pablo pudo decir: todo lo he llenado con el Evangelio de Cristo? ¿Y por qué la iglesia actual no puede decir lo mismo? La pregunta es ¿por qué? Yo quiero compartir con ustedes entonces la enseñanza de esta mañana. 2 títulos. El título que yo le puse y luego el título alternativo. Ya usted escoge el que usted quiera. Hagamos misiones desde nuestros corazones. Me gustó porque rima. El título alternativo, en ocasión que tenemos a el Ministerio Radical con nosotros: seamos radicalmente misioneros. Las 2 propuestas se van a contestar con las mismas razones. Vamos entonces a Romanos capítulo 1, versículos 15 al 17. Romanos capítulo 1, versículos 15 al 17. La pregunta: ¿por qué la iglesia no está haciendo lo que se supone debería estar haciendo? ¿O por qué el cristiano no está haciendo lo que se supone debe estar haciendo? Creo que lo podemos contestar con esto que Pablo nos dice en este pasaje. Romanos capítulo 1, versículos 14 al 17. Permítanme a mí leerlo en voz alta, usted siga con su vista. Voy a leer la versión Reina Valera del 60. A griegos y a no griegos,
a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué sucede, hermanos, en la vida de la iglesia y del creyente que no está cumpliendo la misión que sabe que debe estar cumpliendo? Porque usted sabe que debe hacerlo, ¿cierto? Se lo enseñaron. Y si no se lo enseñaron, pues reclámele a quien le discipuló porque debió habérselo enseñado. Pero yo estoy seguro que se lo enseñaron. Hermano, usted debe compartir el evangelio, debe predicar de Cristo, debe alcanzar a otras personas. Lo sabemos. La pregunta es, ¿por qué no lo estamos haciendo? Hagamos misiones desde nuestros corazones o seamos radicalmente misioneros. Para hacerlo, para hacer esto, debemos en primer lugar, hermanos, reconocernos deudores. La necesidad de la obediencia. Pablo no conocía la iglesia de Roma. Conocía a algunos hermanos de allá. Usted lee el capítulo 16 y usted sabe que conoce a muchos, pero no conocía la iglesia. Él no la plantó. Es más, nunca había estado en Roma, pero quería ir. Y por ahí del año 58, 60, probablemente 61, cuando él viene regresando de su último viaje misionero, va hacia Jerusalén. Se cree que en la ciudad de Corinto, probablemente, pensando en que va a ir a Roma, él dice, pues tengo que presentarme ante los hermanos para que cuando yo llegue no sea un completo desconocido. Y escribe la carta a los romanos. La carta a los romanos es una de las cartas más estructuradas en una secuencia lógica de temas. Y hace Pablo una exposición del evangelio que él predica. Pero en estos versículos, Pablo da las razones por las cuales él predica. Él dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Ahora, ¿quiénes son estos griegos y quiénes son estos no griegos? Pablo está pensando como una persona de cultura helénica, una persona de cultura griega. Ellos dividían la humanidad solamente en dos tipos de personas: los griegos y los que no eran griegos. Y ahí está toda la humanidad. Ellos decían, solamente hay, o eres griego o no eres griego. O eres de cultura helénica, o sabes hablar griego, o conoces a los filósofos y te has amoldado a esa cultura, o eres un bárbaro. Ahí donde dice no griegos, en realidad está diciendo bárbaros. Él dice, hay griegos y hay bárbaros. Y los sabios y no sabios son los mismos, exactamente los mismos. Entonces, Pablo está diciendo, yo soy deudor a ellos. La pregunta es, ¿por qué él se llama deudor? Pablo se reconoce como deudor del evangelio a aquellos que no lo han escuchado. Y se reconoce deudor a Dios en la misión que Él le ha encomendado. O sea que Pablo dice, para donde me voltee soy deudor. Si pienso en Dios, le debo obediencia porque Él me puso como misionero a los gentiles. Y si veo a las gentes, soy deudor porque les debo el evangelio. Sean griegos, sean bárbaros, sean sabios, sean incultos, no importa, les debo el evangelio. Él dice que le debe entonces el evangelio a ellos. Cuando habla de griego o no griego, está incluyendo a toda la humanidad. Pablo dice, le debo el evangelio a todas las personas. Toda persona que no conoce el evangelio, Pablo dice, se lo debo. Se reconoce deudor y por eso le dice a los romanos, hermanos, yo quiero ir a Roma para cosechar un fruto entre ustedes. No para pararse el cuello y decir, yo también estuve en Roma. No, para compartir el evangelio. Porque él sabe que le debe el evangelio aún a los que están en Roma. La pregunta es, si esta iglesia, no pensemos en otras iglesias, pensemos en esta iglesia. La pregunta es, si esta iglesia, Verdad y Vida, se reconoce deudora del evangelio para con aquellos que no lo conocen.
La pregunta es si tú te reconoces deudor del evangelio, si tú puedes decir lo mismo que Pablo a mis vecinos, a mis parientes, a mis hermanos, a mis compañeros de la escuela y del trabajo, soy deudor. ¿A cuántas personas les debes el evangelio? Yo no sé si cuando vas en tu carro o en el camión y ves ese niño vendiendo o haciendo malabares en la esquina, dices, le debo el evangelio. O a esa persona que se sube al camión y canta una canción para que le demos una moneda, no sé si al verlo le dices, le debo el evangelio. Porque Pablo dice, a griegos y no griegos, soy deudor. A aquellos que viven en esta ciudad y a los que están en nuestros pueblos, soy deudor. No hacemos misiones, hermanos, no evangelizamos a las personas porque no nos reconocemos deudores. Pero según Pablo, tú y yo tenemos una deuda con Dios y con el mundo, el evangelio. Debemos pagar nuestras deudas. Yo no sé cómo seas tú pagando deudas. ¿Alguna vez escuché a alguien decir, le debía dinero a alguien? Y le digo, ¿te preocupa? Dice, no, que se preocupe él. A lo mejor tú piensas lo mismo con el evangelio. Yo no me preocupo, que se preocupen ellos. Dice Pablo, no, somos deudores. Le debemos el evangelio a todo aquel que no lo ha escuchado. Es eso, hermanos, lo que motiva a muchos hombres y mujeres a dejar sus casas. Como decía el último canto que escuchamos, ¿no? Yo dije, ya ni predico, ya escuchamos un canto muy bonito. Pero saber que tengo una deuda, saber que le debo el evangelio a aquel que no cree. Pero a veces tú y yo nos comportamos con nuestros conocidos como si no les debiéramos nada. Déjeme contarle una anécdota. Cuando yo recién me convertí, estaba en la universidad. Cuando regreso a clases, yo iba bien emocionado. Quería compartir el evangelio con todos mis compañeros, estaba tan emocionado. Yo tenía una amiga, no sé, teníamos algún tiempo ya como amigos. ¿Qué, hermanos? Éramos amigos solamente. Y yo bien emocionado llegué y le dije, fíjate lo que pasó ahora en diciembre antes de Navidad. Y le empecé a compartir el evangelio. Y me dice, espérate, eso yo ya lo sé. Le digo, ¿qué? Si yo soy cristiana. ¿Qué? Más de un año, como amigos, compañeros de la universidad. Y nunca, jamás me habló de Cristo. Yo le reclamé y le dije, ¿por qué hiciste eso? Dice, porque creí que no ibas a creer. Pues no andes creyendo. Hermanos, somos deudores. Tus amigos en la escuela, en la universidad, en tu trabajo, cuando los ves, cuando convives con ellos, cuando platicas con ellos, ¿te das cuenta que le debes algo? Espero que no dinero. Si le debes dinero, pues págale. Pero si reconoces que le debes el evangelio, págale. Predícale. Háblale de Cristo. Con tu vida, con tu manera de ser, con tu vocabulario, con tu manera de comportarte. Pero también háblale del evangelio. Somos deudores, hermanos. Somos deudores. Definitivamente en nuestro corazón debe crecer ese sentimiento de que tenemos una deuda y necesitamos pagarla. Hagamos misiones desde nuestros corazones, hermanos. ¿Sabe cómo? Reconociéndonos deudores. Le debes el evangelio a alguien. Tienes que pagar. Tienes que pagar. Jóvenes de Radical, gracias por pagar su deuda. Son deudores. No van al campo por bonitos. Van a pagar una deuda. Y ustedes, hermanos, y yo, tenemos la misma deuda que pagar. Paguémosla. Dios no nos pide otra cosa, solamente eso. Paguemos nuestra deuda. Segunda enseñanza, hagamos misiones desde nuestros corazones o seamos radicalmente misioneros. Para hacerlo, necesitamos declararnos dispuestos. La pasión
por la misión. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el evangelio también a ustedes que están en Roma. En cuanto a mí, por lo que a mí respecta, no sé los demás, pero yo estoy listo, dice Pablo. No me importan los otros, no quieren ir, pero yo estoy listo. Hay muchos en la iglesia, pero solamente 5 o 6 van a Rojas. No importa, dice Pablo, yo estoy listo. Yo no sé si él pensaba en algunos de su congregación o de las iglesias que él había plantado y que los veía que nomás no, como decía el primer canto que cantamos, ahí jugando a los hermanos, defendiendo la tradición. Como dice Marcos Vidal, mientras el mundo muere, 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 sin ver la luz. Disposición. Pablo declara su disposición a compartir el evangelio a todas aquellas personas que pueda hacerlo. En este versículo, incluso a los que viven en Roma, que desde la perspectiva de un judío, ir a Roma era ir al fin del mundo. Geográficamente, Roma era el fin del mundo para el judío. Políticamente era el fin del mundo. Racialmente era el fin del mundo. Ritualmente era el fin del mundo. Pero Pablo quería ir a Roma. Estaba dispuesto. Porque se sabía deudor. Por lo tanto, tenía pasión por la misión. Es una declaración de propósito de vida. Esta disposición, Pablo la resumió en la frase: para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Porque estoy dispuesto. Pablo dijo en Hechos 20:24. ¿Qué dijo, hermanos? Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de acabar mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Pasión por la misión. Gracias, hermanos. Si nos hubiéramos puesto de acuerdo, no sale así. Pasión por la misión. ¿Sabe cuándo dijo esto Pablo? Viene de regreso del viaje misionero, él quiere ir a Jerusalén. Mientras va de camino a Jerusalén, dice Lucas que el Espíritu daba testimonio de lo que le iba a pasar. Y entonces había hermanos que ahí le decían: Pablo, no vayas, vas a sufrir. Pablo, te van a meter a la cárcel. Pablo, te esperan para matarte. Pablo, nos haces falta aquí, no vayas. Y Pablo dice: yo no hago caso de ninguna cosa. Ni es preciosa mi vida para mí mismo, porque mi propósito es acabar la carrera con gozo y el ministerio que recibí de Jesús para dar testimonio del evangelio, de la gracia de Dios. Disposición. Estar dispuestos, hermanos. Querer ir. Pero a veces nuestra actitud dice, enseña, muestra que no tenemos disposición. Podemos decir que amamos a Dios. Podemos decir que queremos cumplir su voluntad. Podemos decir que nuestra vida ha sido rendida al Señor. Pero si no estamos yendo o si no estamos dispuestos a ir, eso es mentira. Es mentira. Porque si yo estoy convencido de lo que estoy diciendo, entonces estoy dispuesto a ir donde quiera que sea que Dios me lleve. Pablo dice: en cuanto a mí, es decir, a lo mejor algunos no quieren ir, pero yo sí quiero ir. Yo me acuerdo de un coro que cantábamos ahí en la iglesia en Estados Unidos. Caminando voy para Canaán. Alguna hermana decía: caminando voy para Canadá. Y parte del coro decía: si usted no va, no me impida a mí. Si usted no va, no me impida a mí. La persona que está dispuesta le dice a aquellos que a lo mejor con buenas intenciones, como con Pablo: no, Pablo, te van a matar. Vas a sufrir. Vas a estar solo. ¿Quién va a estar contigo? No va a haber señal de teléfono.
No va a haber Facebook, ¿no, jóvenes? No va a haber. Y Pablo dice, no importa, yo estoy dispuesto. Así que en cuanto a mí, presto, listo, preparado, anhelo, deseo ir a estar con ustedes para compartir el evangelio. A ustedes incluso que están en Roma. Nuestra disposición a anunciar el evangelio debe permear, debe notarse en todas las cosas que hacemos. Nuestra adoración debe evangelizar. Nuestro servicio debe evangelizar. Estaba pensando, hermanos jóvenes, fuimos al asilo de ancianos hace poco. Pasamos un muy buen tiempo con los ancianos de ese lugar. Pero no es suficiente, tenemos que predicarles el evangelio. No tenemos que ir a hacerlos sentir bien. Tenemos que ir a que conozcan de Cristo. No es suficiente, tenemos que ir, hermanos, a que conozcan de Cristo. Nuestro servicio debe evangelizar. Nuestra comunión, es decir, el trato entre nosotros, debe evangelizar. Que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Que se amen para que el mundo crea. Nuestra comunión debe evangelizar. Nuestro discipulado debe evangelizar. Nuestros actos más cotidianos deben, sin lugar a duda, proclamar el evangelio. Todo lo que tú hagas y todo lo que yo haga debe proclamar el evangelio. Ya lo he dicho muchas veces, pero lo vuelvo a decir, solamente 2 razones por las cuales una persona no cree en Cristo. Porque no conoce a un cristiano que le predique. Y la segunda razón, porque conoce a un cristiano y no quiere ser como él. Nuestra vida debe evangelizar, hermanos. Yo también estoy dispuesto a ir, pasión por la misión. Debemos respirar la misión de Dios. Debemos comer la misión de Dios. Debemos hablar de la misión de Dios. Y debemos estar dispuestos a ir a cumplir la misión de Dios. Donde quiera que Él te haya mandado. Yo me pregunto por qué nada más 6 en la segunda generación de Radical. Mira cuántos jóvenes hay acá. ¿Por qué nadie dijo yo quiero ir? Porque tal vez no estamos dispuestos a pagar el precio. Digo, yo hablo de esta iglesia porque es la que conozco. De las otras iglesias no voy a hablar. ¿Acaso no nos mueve el Señor a querer participar? Yo estoy seguro que sí. Estoy convencido que más de uno en este lugar ha querido formar parte de un trabajo misionero. Lo ha sentido, pero no ha estado dispuesto a pagar el precio. Porque es más cómodo quedarnos en nuestra casa. Porque es más cómodo venir acá y ofrendar. Es más cómodo orar por los misioneros. Pero no estamos dispuestos a ir. Ahora, si usted está orando por los misioneros, gracias, hermano. Siga orando, no desista. Si usted está ofrendando para las misiones, sígala haciendo, hermano. Sea fiel en eso. Pero si Dios lo está llamando a integrarse a un trabajo misionero, evangelístico, local, foráneo, radical, lo que usted quiera, guste y mande, diga que sí. Esté dispuesto a escuchar la voz de Dios. Gracias, muchachos, por estar dispuestos. Tercera enseñanza. Hagamos misiones desde nuestros corazones. O seamos radicalmente misioneros. ¿Sabe cómo? Debemos definirnos discípulos. La entrega de vida. Dice Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Este pasaje, hermanos, ha cambiado la vida de muchos que lo han leído. Es el pasaje que Dios usó para la conversión, por ejemplo, de Martín Lutero. Cuando leyó aquí que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, él dejó de batallar queriendo comprar la gracia de Dios.
Y a los amigos que nos visitan, yo quiero decirle en esta tarde, Dios quiere tener una relación personal con usted. Dios le conoce, Él sabe cómo es su vida. Él sabe exactamente lo que usted está pasando y en qué usted está batallando. Él entiende su necesidad y quiere hacerse cargo de su dolor. Lo único que pide de usted es una respuesta de fe. Él quiere que usted crea. Y si al final usted quiere saber más exactamente esto, por favor búsqueme. Quiero platicar con usted de esto. Definir los discípulos, la entrega de vida. Durante el desarrollo de su ministerio, Pablo sufrió innumerables veces y enfrentó sufrimiento. Vean lo que él escribe a los Corintios. ¿Son hebreos ellos? Pues yo también. ¿Son israelitas? También lo soy. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son servidores de Cristo? ¡Qué locura! Yo lo soy más que ellos. He trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes, 3 veces me golpearon con varas, 1 vez me apedrearon, 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, en peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar, peligro de parte de falsos maestros. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Y luego les escribe a los romanos, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Qué vas a enfrentar en tu vida? Y si tú decides decirle, sí, Señor, aquí estoy dispuesto a obedecerte, pues probablemente sufrimientos. Porque vas como embajador de paz a un mundo en guerra. Porque vas a hablar en nombre de Dios a un mundo que se le opone. Seguramente habrá sufrimiento, seguramente enfrentarás necesidades. Pero Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo del evangelio. Esa es la definición del discípulo. No se avergüenza de su maestro. Es un honor para él sufrir en nombre de Cristo. Pablo ha dicho entonces, no me avergüenzo del evangelio. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos avergonzado del evangelio? Cuando necesitábamos hablar, callamos. Nos dio miedo hacer el ridículo. Enfrentar la tradición. Nos dio miedo el rechazo. No creo que quiera creer. Las represalias nos impiden abrir la boca y hablar el evangelio. Dejar la seguridad de nuestras vidas con sus comodidades. Y no nos atrevemos a llevar el evangelio a los necesitados de él. Cuando tú y yo hacemos eso, hermanos, nos estamos avergonzando del evangelio. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Cómo sé yo que el evangelio es poder de Dios para salvación? Porque los estoy viendo a ustedes. Si no fuera el poder de Dios, usted no estaría aquí. No es el trabajo de los ministerios, del pastor, no es el discipulado. Es Dios, es el poder de Él que le tiene y le sostiene en estos momentos. Por eso no nos avergüenza decir, creo en Cristo, soy cristiano, amo al Señor, le sirvo, porque soy testigo de su poder. Definir los discípulos significa entregar la vida al Señor para que Él la use de acuerdo a su voluntad. Él haga lo que tenga que hacer. Es abandonar la seguridad de nuestras vidas a la voluntad de Dios, con la única confianza de que vayamos a donde vayamos y hagamos lo que hagamos, Él nos sostendrá con su poder. Siempre que Él habla del poder dado a sus hijos, siempre
está la comisión para ejercerla. Por eso nos da poder. Recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo, así es que vayan ustedes. Siempre que el Señor promete su poder, es para que realicemos su misión. Por eso, compartir el Evangelio no debería darnos vergüenza. No debería avergonzarnos que nos llamen cristianos. Que te digan, ahí va un aleluya. Dirían en el Istmo, ahí va un evangelio. Quieren decir un evangélico, pero ahí va un evangelio. No debería producir vergüenza. El más alto honor es ser embajadores de Cristo. Llegar a las personas y decirles en el nombre de Dios, reconcíliese con Dios. Cuando vamos a hacer la misión, hermanos, cuando estamos evangelizando a una persona, cuando le estamos discipulando, debemos descansar en una verdad. El poder de Dios se va a manifestar en esa vida. No nuestras habilidades. No tus 2 meses de preparación en el seminario y tus 2 meses de campo en Roca. Sé que aprendiste mucho. Bendito sea Dios por eso. Pero no confíes en eso. Confía en el poder de Dios. Él lo va a hacer. Tratándose del Evangelio, nada podemos hacer para que una familia, una persona, una comunidad se convierta al Señor, excepto la poderosa intervención de Dios. Vayamos, hermanos, anunciemos el Evangelio y confiemos en que será nuestro Señor, Dios Todopoderoso, quien hará la obra. Vayamos y descansemos en su poder. ¿Sabe por qué no vamos? Porque tenemos miedo. Creemos que es nuestro trabajo. Y en un sentido sí es nuestro trabajo. Pero definitivamente no es nuestro poder. Es el poder de Dios. Tú solamente ve, dile a esa persona que Cristo le ama, comparte el Evangelio con él, con ella, y luego deja que Dios haga el resto. De hecho, no, está mal dicho eso, que Dios haga el resto. Dios lo hace todo, no el resto. Nosotros hacemos el resto. Dios hace todo. Deja que Él manifieste su poder. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, para transformación, para redención. Es el poder de Dios que se va a manifestar en todo aquel que cree. Porque nuestra invitación al mundo es a que crea. Nuestra invitación a las personas es a que crean. Pero ¿cómo creerán? Y las preguntas que Pablo va a desarrollar más adelante. ¿Cómo creerán? Si no han oído, si no hay quien les predique. ¿Cómo creerán? Por eso yo debo pensar en la deuda que tengo con ellos. Y debo estar dispuesto a pagar mi deuda. Y ir en obediencia y dejar que Dios obre en los corazones. Es un llamado, hermanos, a abandonar nuestra comodidad. La iglesia tiene una comisión: realizar la misión de Dios para la salvación del mundo. No haremos misiones, no nos involucraremos en el trabajo misionero, a menos que haya un cambio de actitud y pensamiento en nuestros corazones. No es la misión, no es el qué. Ni siquiera es el cómo. El problema no está en las metodologías. Puede usar la que quiera. El problema no está en los sistemas. El problema está en nuestros corazones, que no estamos dispuestos a ir. Por eso yo le decía, hagamos misiones desde nuestros corazones. Hagamos misiones desde nuestro interior. Apasionémonos por lo que le apasiona a Dios, la salvación de las almas. Reconozcamos que somos deudores del Evangelio a aquellos que no lo han escuchado.
y seamos obedientes en proclamarlo. ¿Has pensado ya en a quiénes le debes el evangelio? Una prueba para ver si ya pensaste a quiénes les debes el evangelio. Levante la mano, ¿cuántos ya entregaron su tarjeta Operación Andrés con sus 10 anotados? ¿Cuándo le dieron la tarjeta? Por lo menos hace 2 domingos, ¿no? ¿No le debe el evangelio a nadie? Se me hace que no debería alcanzarnos la tarjeta para apuntar nombres. Reconozcámonos deudores. Declaremos nuestra disposición a compartir el evangelio a toda persona. Es decir, apasionémonos por la misión de Dios. Yo no entiendo que como cristianos estemos dispuestos a ir a un estreno de medianoche de una película, a una venta nocturna, pero no estemos dispuestos a dar tantito de nuestro tiempo por el evangelio y por las misiones. No entiendo. Hay algo ahí que yo no logro entender. Disposición. Y finalmente definámonos como discípulos y entreguemos la vida para que el poder de Dios se haga visible en la salvación de otros. ¿Quiere dejar de vivir una vida derrotada, que no sepa o no atestigue el poder de Dios? Evangelice y vea cómo Dios cambia los corazones. Para quienes ya hemos puesto la mano en el arado, mientras vamos trabajando y enfrentemos los desafíos que implica el ministerio, el anunciar el evangelio, recordemos que estamos ahí porque estamos pagando una deuda, que se espera de nosotros obediencia. Por lo tanto, mostrémonos obedientes y que nunca se apague el fuego de la misión. Dependamos total y absolutamente del poder de Dios. Hermanos, Iglesia Verdad y Vida, hagamos misiones desde nuestro corazón. Cambiemos de actitud. No permitamos que ni una sola persona se pierda solamente porque tú y yo no abrimos la boca. Digámosle al mundo que Cristo es la esperanza. Si tú quieres decirle a Dios en esta tarde: Señor, no he sido fiel en el encargo, pero hoy quiero comprometerme, te voy a pedir que lo hagas desde tu lugar. No te voy a pedir que te pongas de pie. Yo no quiero verte de pie aquí haciendo un compromiso con Dios. Yo quiero verte trabajando porque has hecho un compromiso con Dios. Vamos a orar. Señor que estás en los cielos, muchas gracias. Te alabamos y te bendecimos porque tú eres bueno. Gracias porque tu misericordia es eterna y nunca nos abandonas. Gracias, Señor, por el privilegio de participar en la misión tuya. Te pedimos perdón como iglesia y te pedimos perdón individualmente, Señor, porque hemos sido desobedientes, infieles a ti. Pero queremos pedirte que hoy cambies nuestro corazón y que pongas en nosotros la actitud de la obediencia, la disposición a ir y la dependencia en tu poder. Queremos decir como Pablo: somos deudores a todas las personas y estamos dispuestos a pagar esa deuda. Permite, Señor, que veamos tu poder obrar en medio de nosotros. Te pido una bendición especial por aquellos que ya han respondido a tu llamado y que sin importar nada han puesto la mano en el arado. Especialmente por los jóvenes de Radical, Señor, seguimos orando por ellos. Gracias por sus vidas. Gracias por su disposición. Gracias por su obediencia. Sosténlos con tu poder, Señor. Lo mismo que a esta iglesia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.